apreciados contertulios. Hoy vamos a dar continuación a la serie de trabajo que hemos venido realizando sobre los hechos noticiosos y más destacados en la comunidad internacional. No podemos desconocer que esos hechos están específicamente radicados en los problemas de la guerra que se han suscitado en el mundo desde 2022, específicamente con el conflicto bélico que inició la República de Rusia contra la República de Ucrania. También los hechos guerreros que se iniciaron en el Medio Oriente con el grupo Hamas de Palestina contra el pueblo hebreo, de lo cual ya también hemos hablado. También de los problemas que se han suscitado en el mundo con ocasión de los aranceles fijados por el gobierno de los Estados Unidos para la comunidad internacional, que ha desatado una guerra económica de toda la naturaleza. Pero a su vez, no conforme nada más con los aranceles, el gobierno de los Estados Unidos inició la nueva gestión de gobierno que se inició con el presidente Donald Trump. Fue con una serie de agresiones verbales hacia el problema bélico que hay en Ucrania, la situación que afecta a Europa, al continente europeo, y en una presunción de mantener unas buenas relaciones de naturaleza diplomática, porque lo consideraba su amigo, con el presidente Putin, al extremo de que hoy en día está en una situación de desencanto, de desarmonía, porque ha visto que realmente con Putin no ha habido posibilidad de negociaciones de naturaleza contractual o diplomática para fijar los términos de un acuerdo o de un armisticio para concluir esa guerra. Sobre la base de este conflicto, en el día de hoy hemos decidido tratar el punto sobre la base de unas declaraciones que formuló el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el excomandante y embajador del Reino Unido, Valery Zelensky. Este general, experto militar ucraniano, hizo un análisis de naturaleza geopolítica y estratégica que fue publicado en el Instituto of the Eastern Flank de Polonia. Y en ese artículo, este experto en guerra ucraniano asegura que este conflicto debe mirarse más desde el punto de vista regional, es decir, que abarca a toda Europa, tanto la Europa occidental como las antiguas naciones de Europa que estaban aliadas anteriormente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero que después, con la caída del muro de Berlín y lo que fue la Glasnost y la Perestroika, la mayoría de todas esas naciones satélites que estaban aliadas a lo que se conocía en ese mundo específicamente como el mundo comunista o socialista, ese grupo de naciones, después de ese proceso de transformación, obtuvieron la libertad y la independencia como nación. Y además de eso, una vez que logran esa libertad, no han querido regresar a ese nuevo sistema porque han absorbido como forma de gobierno
la democracia de naturaleza liberal, que es la que precisamente ha venido proponiendo después de la Segunda Guerra Mundial en la mayor parte de todas las naciones, porque es lo único que garantiza la libertad de sus pueblos y a su vez garantiza el establecimiento de una forma de gobierno donde haya controles y contracontroles y los pueblos tengan más tranquilidad y libertad, no solo en sus territorios, sino para la movilización hacia otras partes de ese hemisferio o de otros hemisferios. A su vez, el propio general Zelensky dice que establece y analiza pues que hay una inseguridad en toda Europa. Y este artículo en donde él relaciona todos estos hechos que nosotros lo hemos venido analizando desde el inicio de todos estos trabajos, él hace como una especie de una interrogante: ¿cómo evitar la guerra? Este general Zelensky, Zelensky específicamente, perdón, hace una serie de reflexiones y sostiene que tiene que haber una revisión urgente de la estrategia de defensa que tiene Europa a través de sus organismos, específicamente la Unión Europea y también la OTAN. Y a su vez él discrimina de que esa revisión urgente tiene que estar sustentada sobre la base, primero, por la disminución del apoyo de naturaleza económica y de naturaleza militar de los Estados Unidos hacia Europa y fundamentalmente de todas las naciones del mundo oriental, que muchas de esas naciones se aliaron a la OTAN. Pero en el caso de Ucrania, cuando tomó la decisión a través del presidente Zelensky para tener garantizada la seguridad de su territorio y de su pueblo, pretendió unirse a los términos de la OTAN contractualmente, conjuntamente con la Unión Europea, y esto desató la ira, la guerra y la persecución del Kremlin a través de Putin. A su vez también desglosó de que hay un avance de la militarización de Rusia, no solamente en Ucrania, sino que esa militarización está poniendo al descubierto los desajustes de la seguridad que debería de plantearse a través de los términos de la OTAN. Y también planteó que la agresión de Moscú se ha vuelto global, dice él. Está golpeando, en palabras textuales, la puerta de cada uno de los vecinos de Europa. De manera pues que el análisis que hicimos la semana pasada, donde hicimos un desarrollo sobre la base del historiador Karl Stroger, es un nombre alemán, especialista específicamente en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conjuntamente con Rusia, y el estalinismo. Él habló, que fue calificado como Premio de la Paz de los Libreros Alemanes en el 2025, advirtió de que hay las posibilidades ciertas de que en Europa, si no se toma en serio la situación que se está viviendo Ucrania en este momento histórico, habrá una división en todo el hemisferio de Europa. Sobre esta base, entonces, tenemos que este general diplomático en el Reino Unido fue comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, hace tales planteamientos. Ahora, nosotros hacemos la siguiente pregunta.
¿Por qué esta advertencia del general Salutsky? Primero, porque Rusia ha construido una economía sobre la base de la lógica de la guerra. Es decir, hoy en día la economía de Rusia la está sustentando financieramente por el valor que le produce la producción de armamento de guerra y además por las alianzas que está teniendo con otros países que están dentro de su misma onda global, que le facilitan bajo condiciones económicas positivas para el mantenimiento de Rusia como poder desde el punto de vista económico, todas esas facilidades y también desde la perspectiva financiera. A su vez, tiene una sociedad en toda Europa y dijéramos que en los demás hemisferios del mundo está saturada de propaganda. Es decir, tiene un conjunto de opinadores, de organizaciones de medios de comunicación en Europa y a su vez de expertos en transmitir una narrativa que hace ver las realidades de Europa desde el punto de vista militar como que si realmente el que está siendo ofendido es Rusia, por una parte, pero a su vez como el que más formado y desde el punto de vista estratégico, militar y con los mayores ejércitos que logra obtener tanto de su propio pueblo como de otros pueblos, como específicamente Corea del Norte, le permiten hacer ver ante la opinión pública internacional de que está obteniendo el éxito requerido frente al ejército ucraniano. Y a su vez hay un sistema de producción de armamento militar plenamente orientado al conflicto de naturaleza prolongada. Es decir, que lo que se ha venido diciendo desde el inicio de la guerra en el 2022, de que Putin lo que se había planteado era una guerra de naturaleza relámpago, realmente fueron unos análisis que estaban fuera de la perspectiva del pensamiento y de la intención de Putin y del Kremlin. Siempre se planteó un conflicto de naturaleza prolongada, tanto para Ucrania, porque cuyo objetivo era tomar a Ucrania para que pase a ser territorio de Rusia, junto con todo el pueblo ucraniano, territorio de Rusia, pero con otra finalidad, tomar también las antiguas regiones, ciudades satélites que pertenecieron a la URSS, pero también con la pretendida intención de bombardear y atacar a algunas naciones del globo europeo o del hemisferio europeo de Occidente, de manera que por esa razón Europa occidental no puede estar en una situación de calma, de seguridad, estabilidad y paz. Este diplomático y militar experto en los términos de la guerra dijo a su vez que mientras Europa se debate sobre las reacciones que debe tener hacia Rusia, Rusia, mientras tanto, lanza miles de drones, miles de misiles contra el territorio y el pueblo que conforma Ucrania, que está compuesto por más de 38 millones de habitantes, utilizando cada ofensiva militar más como una prueba para determinar la capacidad de acción de la OTAN, como también una prueba para determinar la capacidad de acción de la Unión Europea y que no solamente quede en simple discurso frente al apoyo que se le está dando
de naturaleza militar y de naturaleza económica a Ucrania, pero que ya ha generado de que la naturaleza prolongada de este conflicto ya lleva a una guerra de 4 años. Mientras los ucranianos resisten en pleno campo de batalla, también están, dice en el análisis, defendiendo a toda Europa. Es decir, por lo que el continente europeo debe despojarse de las falsas ilusiones respecto a la naturaleza y alcance del conflicto bélico, porque es posible, dice él, es casi posible y cierto que en ese avance que va obteniendo Rusia, están a punto de tocar a las puertas de cualquier casa de Europa occidental. Zaluzny, general en jefe, que fue general en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas y además un diplomático en Gran Bretaña, él dice que esos 4 años de guerra han transformado totalmente el arte de la guerra, dando lugar en este momento y en esta coyuntura militar, no solamente con respecto a la Ucrania, sino con los otros hechos guerreros que se han suscitado en el mundo, de lo cual los Estados Unidos, como la policía mundial, se ha tenido que ver afectada para buscar la garantía de la paz en las naciones. Dice él que ha dado origen a un nuevo paradigma militar global y destaca esta posición en que no hay una posibilidad de que un solo país por sí mismo, en este momento histórico, conforme a los términos, cómo se está llevando la guerra desde el Kremlin hacia Ucrania, pueda por sí mismo tener una intensidad bélica de la misma capacidad que la pudiera tener apoyada en conjunto con todas las demás naciones. Porque si nosotros vemos y nos damos cuenta, evidentemente, que la OTAN declara, la Unión Europea declara, dan cierto apoyo militar, dan cierto apoyo económico, facilitan también armamentos. Los Estados Unidos, como fundador junto con Europa, de la OTAN, prácticamente se han desasociado con las prácticas y con las acciones que ha tomado de amenazas contra Europa y específicamente contra Ucrania, aunque últimamente ha buscado un acercamiento con el presidente Vladimir Zelensky, y una última reunión que hubo la semana pasada en Washington con el presidente de los Estados Unidos y Zelensky, donde presumiblemente en ese momento se planteaba que iba a haber un apoyo de los misiles Tomahawk. Sin embargo, todavía no se ha firmado ninguna acción contractual para determinar las condiciones con las cuales se puede afianzar bajo la figura de ese armamento súper especializado que explicamos la semana pasada de los Tomahawk, puedan ser útiles para que Ucrania pueda acentuar más su defensa. El ex jefe militar también planteó la necesidad de construir una nueva arquitectura de seguridad común en el continente europeo. Y esta arquitectura la sustentaba o la sostiene en que tiene que haber una cooperación industrial, una cooperación tecnológica y una cooperación doctrinal. Es decir, que prácticamente planteó, independientemente de la OTAN, la creación de una corporación, en vez de seguir actuando individualizadamente las naciones europeas, tanto oriental como occidental, individualizadamente la producción de esas armas desde el punto industrial, tecnológico y doctrinal,
porque tiene que haber una nueva doctrina con respecto a la formación de los ejércitos y bajo qué condiciones tiene que plantearse, de naturaleza corporativa, para que a la hora de un conflicto puedan tener una reacción más contundente y con más seguridad en el enfrentamiento contra el enemigo. Ahora, ¿por qué la guerra mostró las debilidades del sistema de seguridad internacional? Específicamente, para esto tendríamos que hacer un estudio específicamente de la OTAN, que ya en otras oportunidades hemos dicho desde la fundación de la OTAN, quienes lo integran y cómo a su vez se han integrado países de lo que fue la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la cual Ucrania todavía no se ha podido inscribir y ni aliarse ni afiliarse tampoco a la Unión Europea ni a la OTAN, porque esto fue una de las cosas o de las realidades que colerizó a Putin y tomó la decisión de invadirla, independientemente de lo que sucedió en el 2014 con la península de Crimea. A su vez dice que es incapaz las debilidades del sistema de seguridad internacional, dice que es incapaz de prevenir las invasiones de Rusia, es decir, hasta este momento no hay como una especie de seguridad y hay como un estado de angustia y zozobra en los demás países europeos de que en cualquier momento Rusia pueda volver a ejercer una acción de invasión hacia otro país europeo, producto de que hay una debilidad en el sistema de seguridad internacional. Y a su vez, tampoco hay una garantía del sistema de disuasión efectiva. Es decir, cuando se habla con Putin, dentro de los términos diplomáticos, Putin hace algunas observaciones, algunas reflexiones y después se muestra, una vez que termina la reunión, que se va cada quien para su lugar de origen, Putin pues no da señales de cumplimiento a los efectos de la disuasión. A su vez, el diplomático y experto militar de naturaleza ucraniana alegó y replanteó que el papel de los Estados Unidos en la defensa europea tiene que discutirse seriamente, no bajo el carácter como lo ha venido planteando Donald Trump, de naturaleza impulsiva, de que o se cumplen o no se cumplen los términos que plantea los Estados Unidos, porque prácticamente ha sometido a Europa a un estado de sumisión. A su vez, no se han dado cuenta de que mientras esa situación, esa realidad está existiendo, hay un fortalecimiento militar ruso que obliga a repensar esa nueva arquitectura militar en pleno siglo XXI para que vuelva la seguridad hacia Europa y no el estado de zozobra y de angustia en el que se está manteniendo tal como lo plantea el general Zaluzny. Por otra parte, se sostiene que la única salida posible y realista de esta construcción de un complejo industrial militar europeo tiene que ser concebido bajo ciertas y determinadas condiciones. Primero, debe haber una producción coordinada de armamentos de largo alcance entre este complejo militar. Segundo, debe haber una creación de sistemas modernos de defensa aérea bajo una lógica de cooperación regional del hemisferio europeo. Tercero, debe haber unas fuerzas armadas entrenadas y bien equipadas con armamento moderno en toda Europa. Él asegura que esta condición evidentemente generaría
en el pueblo de Europa una decisión de naturaleza impopular, porque la mayoría de los pueblos europeos no quieren ser miembros o participar en los ejércitos, pero que si se toma como una condición de Estado, de naturaleza, casi se pudiera decir que obligatoria, porque sería una decisión impopular, pero que es necesaria tomarla para poder darle frente a los invencibles ejércitos que tiene el Kremlin bajo el gobierno de Putin, también apoyado militarmente por China y por Corea del Norte. A su vez hay una renovación sistémica, o debe haber una renovación sistémica de todas las doctrinas militares, con integración, y lo aclara, de la experiencia que ha tenido el pueblo ucraniano en combates como una guerra moderna ha estado viviendo. Es decir, esa experiencia en este momento histórico, con esa guerra de más de 4 años, que después de la Segunda Guerra Mundial no se habían vivido de tanta trascendencia, es necesario tomar esa experiencia para la construcción de ese complejo industrial. Y a su vez expuso que este proceso de creación de una nueva arquitectura real militar tendría un aproximado, si se hiciera dentro de los términos en que se requiere, de que durará aproximadamente 5 años, en los cuales Europa debe superar, primero, una inercia social que hay al interno de Europa. Esa inercia social también se aprecia en la misma sociedad común, llana, el pueblo llano, donde dice que ya no quiere que se le hable del conflicto de Ucrania. No se da cuenta el propio pueblo de que es algo que no es solamente que se tiene que discutir en los escenarios políticos de la Unión Europea o de los distintos parlamentos de las naciones europeas o de la OTAN, sino también que es una situación que tiene que ser sobre la base de políticas de información que se deben crear para poder enseñar a la sociedad común y a la sociedad llana de que no se puede seguir teniendo una inercia social. Segundo, también no debe haber una inercia política, ni de los dirigentes políticos de la OTAN, ni de los dirigentes políticos de la Unión Europea, ni de los dirigentes políticos de las demás naciones que desde el punto de vista de la independencia y autonomía de sus propias naciones no asumen los retos que se requiere para poder enfrentar esta situación que prácticamente han dejado en situación de abandono a la República de Ucrania. Y tercer punto, él dice que hay una en la propia Europa, en el hemisferio europeo, en este momento histórico, hay una resistencia propias a sus democracias, a sus propias democracias. Bueno, eso también tiene que discutirse en el seno interno de las propias sociedades, porque es como que si su sistema de gobierno democrático por alguna razón está entrando en algún caos, el cual hay que enfrentarlo de naturaleza urgente. A su vez, la publicación del artículo de opinión del militar general fue con motivo de las tensiones que hay en el flanco oriental de Europa, ya que en los últimos meses, por ejemplo en Polonia, específicamente detuvo a más de 55 personas que estaban en situación de espionaje y contraespionaje de nacionalidad rusa en la
propia Polonia. Y a su vez también detuvieron a un grupo de ucranianos que estaban trasladando armamento de manera no propicia para Ucrania. Estos hechos confirman que entre la guerra y la paz cada día hay más una situación difusa, específicamente entre Ucrania y entre el Kremlin contra Ucrania, y mucho más difuso todavía entre el gobierno de Volodymyr Zelensky contra Rusia. Tan es así que el presidente ruso Putin nunca se ha querido reunir con el presidente Zelensky para que los dos, junto con su personal diplomático, puedan discutir los términos de esta situación bélica que se está viviendo y cómo recuperar Ucrania todo su territorio, porque eso forma parte de su pueblo, que no lo pueden ceder en mi criterio, aun cuando hay un armisticio, porque a la larga esos armisticios, cuando se han dividido las naciones, generan un conflicto mayor de naturaleza bélica. A su vez, dice, y con lo cual estamos de acuerdo, la guerra ha cambiado el mundo. Las guerras que hemos visto en los últimos 5 años ha cambiado el mundo por la forma como se han desatado. Tanto la guerra del Kremlin contra Ucrania, como la guerra que se presenció en el Medio Oriente de la organización Hamas en el pueblo de Gaza, cómo penetró el sur de Israel y ocasionó más de 1.200 muertos en una noche, más los 350 personas que secuestró de una manera aberrante, destructiva, contrario a los derechos de la vida y con una abominación y con un daño tan espantoso que verdaderamente estas circunstancias nos ponen a pensar de que lo que está sucediendo en el planeta con estas situaciones bélicas son objeto de replantear el nuevo esquema que debe seguir la sociedad bajo el concepto de las democracias. Por otra parte, el fortalecimiento y las estrategias que se deben de evitar para que la guerra no alcance y toque la puerta de cada una de las casas de Europa. De manera pues que con esto está dando una advertencia el militar y diplomático experto que fue jefe del alto mando militar de Ucrania, que actualmente se mantiene como embajador en el Reino Unido, Zaluzny. Él dice que estos hechos confirman que la frontera entre la guerra y la paz en Europa es cada día más compleja, es cada día más difusa y es cada día más causante de estados de inseguridad. Y que su mensaje final es una advertencia de que como la guerra ha cambiado el mundo, solo con la cooperación estratégica y el fortalecimiento conjunto de todas las defensas permitirán evitar que la guerra toque a la puerta de cada una de las casas del mundo europeo. Bueno, mis queridos contertulios, les habló María Elena Cabrera Armas, periodista, y en los controles Eliana Bravo, muy competente en sus grabaciones, y las dos estamos muy contentas por estas análisis que estamos haciendo
una con la grabación y otra con el análisis, como en mi caso político. Espero les guste y que entiendan las plataformas con las que estamos trabajando, tanto la de Twitter como la de los YouTube, de que los acontecimientos más importantes del mundo desde la perspectiva del periodismo son los que nosotros tenemos que tratar, más como periodistas. No con la finalidad de dar primicia, que es un término periodístico, no, sino en el caso nuestro con la finalidad de hacer un análisis de contenidos investigativos, de contenidos y narrativas que tienen que ver con la investigación, a los efectos de que entre análisis y análisis de diversos opinadores y periodistas en el mundo se pueda también decir que somos parte de este proceso de paz y de transformación de la sociedad. Un abrazo a todos.